semana vamos a revisar todo lo que tomamos y después vamos a tomar el examen. Nos quedamos hoy con la diferencia entre la ta marbuta y la ha marbuta. ¿Listos? ¿Listas, hermanas, hermanos? هل أنتم جاهزون؟ نعم. Vamos a recordar juntos y juntas las reglas que tomamos en las semanas pasadas. Vamos a revisar un poquito sobre la última clase que tomamos. Queremos saber la diferencia o queremos saber cómo diferenciar entre la ta cerrada y la ta abierta y empezamos con el hermano German. Si usted tiene una palabra se termina con o la pregunta con otra manera. Si voy a decirle, es que voy a decirte una palabra y voy a pronunciarla a usted. Y esta palabra se termina con ta. ¿Qué tú vas a saber para saber cuál ta tú vas a escribir, hermano Germán? Bueno, lo primero es saber si es un verbo conjugado en el pasado, para lo cual yo usaría una ta abierta, o si es un nombre propio femenino, se escribiría ta marbuta o cerrada. Ya. Y también hay otras señales. Si te recuerdas, Bueno, los adjetivos femeninos terminan en ta marbuta y los ahsant, nombres de máquinas como lavadoras ahsant. o incluso vehículos. Pero ¿cómo lavadora en árabe? Yo quiero escuchar la palabra en el idioma árabe. Ghassala. Ghassala. Gacela. Sí. Pero, German, usted, usted dijo algunas señales para diferenciar entre las dos ta. Pero ahorita tú vas a decirte una palabra como en el momento, qué tú vas a hacer en el momento si tienes una palabra y no sabes cuál ta tú vas a escribir. ¿Cuál la regla tú vas a ponerla rápido para saber cuál ta tú vas a poner al final de una palabra? ¿Te recuerdas conmigo cuando llegamos o cuando dejamos en la semana pasada? Vamos a poner la vocal sukun. Sukun. Vamos a Sustantivos de poner tres la vocal letras con sukun. sukun en la letra central. Ok, ya, no, no. Una ¿No? señal de no. Cuando tiene una palabra, tiene 3 letras y la letra central lleva un sukun, 100% esta palabra se termina con la ta abierta. Abierto. Esta es una señal de la ta abierta. Pero ahorita te digo una palabra, por ejemplo, la palabra madrasa. 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 Escuela. ¿Cómo tú vas a... ahorita yo pronuncié la última letra en esta palabra como la letra ja. ¿Me entiende? Entonces, Sí. ¿cómo sabemos la regla? La regla muy importante en el idioma árabe, cualquier palabra se termina con ta cerrada. Cuando pronunciamos una palabra solita, pronunciamos la última letra, ha, no ta, marbuta. Pero ahorita la pregunta en otra manera para que todas las hermanas y todos los hermanos entiendan conmigo. La pregunta es, Germán, ahorita voy a decirte una palabra. Se ¿Sí? termina con ta. ¿Cuál ta usted va a escribir al final de esta palabra? La ta marbuta, digamos en español cerrada, pero voy a decir ta marbuta siempre
en las clases para que escuche conmigo esta palabra y queremos practicar hablar un poco árabe, ¿ya? Entonces, ¿cómo saber que esta palabra se termina con ta marbuta o ta maftuha, digamos, abierta? Voy a decir la pregunta en español, todas las palabras. Ahorita usted tiene una palabra. ¿Cómo saber escribir la última letra, ta cerrada o la ta abierta? Te digo una palabra germán. Sí. La palabra madrasa. ¿Con cuál ta tú vas a escribir al final? ¿La ta cerrada o la ta abierta? Sería con ta marbuta, cerrada. Ahsant. Empezamos nuestra clase con esta pregunta y les pregunto todos los hermanos y todas las hermanas aquí, todas las hermanas y todos los hermanos. Les digo la misma palabra, la palabra madrasa. ¿Cómo diferenciar entre la ta cerrada y la ha cerrada? ¿Cómo diferenciar entre la ta cerrada y la ha cerrada? Aunque las dos palabras voy a pronunciar la última letra en las dos palabras ha. El consonante tiene que llevar fatha, no. No importa. ¿Alguien de ustedes sabe cómo diferenciar entre la ha cerrada y la ta cerrada? Ahorita yo les dejé madrasa. Ya ahorita ustedes saben que la madrasa se termina con con la ta cerrada porque, como les dije en la última clase, cuando pronuncié la última letra ha, tienen que escribir la ta cerrada. Pero ahorita voy a decirles otra palabra. Pues ahora lo estamos diferenciando por su pronunciación. No, no por la pronunciación. Por ejemplo, no por la pronunciación. Y un ejemplo es que voy a decirles dos palabras. Todos los hermanos, todas las hermanas, por favor, escúchenme muy bien, muy, muy bien. Les digo dos palabras. La palabra nahla. Nahla. Y la otra palabra, wajh. Wajh. Una palabra se termina con la ta cerrada y otra palabra se termina con ha. ¿Y cómo sabemos o cómo sabemos cómo diferenciar entre la ta cerrada y la ha cerrada? ¿Alguien sabe de ustedes? Y empezamos a explicar la diferencia entre las dos. Jessica, Elena, Elsa. Una hermana me dijo el tanwin. El género no, por la pronunciación no. Celina me dijo por el tanwin una respuesta correcta. Y también hay otro señal o hay otra regla. La pronunciación, pero ¿por qué está al final, por ejemplo, entre esas dos? La última palabra es que... Entonces, las dos palabras, yo pronuncié las dos palabras, yo pronuncié la última letra en las dos palabras, ha. ¿Ustedes cómo saben cuál palabra se termina con la ta cerrada y la otra con la ha cerrada? ¿Cómo diferenciar? Ahorita, ¿pueden ver la pantalla bien? نعم.
Una hermana me dijo tanwin es una respuesta correcta y también ustedes pueden empezar a poner el tanwin al final de las dos palabras y pronunciarlos. Pueden poner el tanwin al final de las dos palabras o la vocal damma. Y vamos a hacer esto juntos ahorita y vamos a ver. ¿Pueden ver la pantalla bien, hermanos, hermanas? نعم. Sí, profesora, se ve perfecto. نعم. Ok. Voy a cambiar la pantalla y luego vamos a... Ok. ¿Pueden ver la pantalla bien, hermanos, hermanas? نعم يا أستاذ. Se ve Ok. bien. Antes de empezar a explicar la regla de la ha marbuta, vamos a recordar juntos la regla para diferenciar entre la ta marbuta y la ta abierta. Recordamos juntos y juntas qué hacemos cuando tenemos una palabra se termina con ta y no sabemos cuál ta vamos a escribir. ¿Qué hacemos para saber esto? Vamos a poner al final de las dos palabras, vamos a poner la vocal sukun y pronunciar las dos palabras. Y cuando la palabra sale con la pronunciación de la letra H al final, esta palabra se termina con la ta cerrada. Y la otra palabra, cuando la ta se queda la misma letra ta, tenemos que escribirla la ta abierta. ¿Está claro, hermanos, hermanas, o les explico más? Está claro. ¿Lo puede repetir, por favor? Ok, otra vez. La regla más fácil para diferenciar entre la ta cerrada, ¿pueden ver la pantalla bien? نعم. Ok. Sí, profe, se ve perfecto. Cuando tenemos, hermanos, hermanas, cuando tenemos cualquier palabra en el idioma árabe, y esta palabra se termina con ta, voy a poner al final, aquí, por ejemplo, pueden decirme una palabra. Alguno de ustedes puede decirme cualquier palabra y vamos a hacerla juntas para recordar la regla juntas, porque con los ejemplos podemos entender mejor con la explicación. ¿Alguien de ustedes puede darme una palabra se termina con ta para escribirla? بيت. Para hacer todo adelante de ustedes. بيت. Ahsant. Ok, voy a escribir la palabra bait y quiero otra palabra, hermanos y hermanas. Quiero dos palabras. Darraya. ¿Qué? Darraya. Ahsant. Ok. Voy a escribir los dos. La primera, bait. ¿Pueden ver la pantalla bien? Sí. نعم. Ok. Vamos a hacer estas palabras. Empezamos con la palabra bait. Bait. Y la segunda,
Ok. ¿Están conmigo, hermanos, hermanas? Sí. Ok. Ahorita tenemos dos palabras. Las dos palabras se terminan con ta. Yo escribí aquí ta abierta y ta cerrada abajo. Pero ahorita voy a eliminar las dos ta y para saber cómo hacemos esto juntas. Voy a eliminar la segunda ta. Ahorita no estoy segura con cuál ta voy a escribir al final de la palabra bait. Primero voy a escribir cuando tengo es que una señal muy clara y muy importante en las señales de la ta abierta cuando tienen una palabra, tiene 3 letras y la letra central lleva sukun. En este caso, esta palabra 100% termina con la ta abierta. Pero en el caso que yo no recuerdo esta regla o esta señal, voy a escribir la letra ta. Por ejemplo, voy a escribir la ta abierta y luego voy a poner la vocal sukun. Voy a poner la vocal sukun encima de la última letra en esta palabra. Voy a poner la vocal sukun y entonces el primer caso voy a poner la vocal sukun. Voy a poner la vocal sukun al final de la letra ta. En el primer paso voy a escribir ta abierta o ta cerrada, cualquier ta voy a escribir y después voy a asegurar cuál ta voy a poner exactamente. Entonces voy a poner alguna ta y luego voy a poner la vocal sukun encima de la última ta y pronunciar el segundo paso o el tercer paso, el primer paso voy a escribir cuál ta, el segundo voy a poner la vocal sukun, el tercer paso voy a pronunciar la palabra. Voy a pronunciar la palabra bait. Bait. Por el sukun, lo que está arriba, voy a pronunciar la letra ta al final de esta palabra. Este ta va a quedarse la misma ta. Va a quedarse en la pronunciación. Entonces, la pronunciación de la palabra bait y la última letra en la palabra bait se queda la misma ta al final. Cuando pongo el sukun al final de esta palabra, la letra ta se queda la misma ta. La pronunciación de la última letra se queda mismo. No se cambia por la letra ja. No se cambia por la letra ja. Se queda la misma ta. La pronunciación se queda mismo. Cuando pongo el sukun, voy a pronunciar la palabra bait, bait. Entonces la letra ta va a quedar, la pronunciación de la letra ta va a quedar lo mismo. Cuando voy a poner el sukun aquí, por ejemplo, voy a poner el sukun encima de la letra ta. ¿Me escuchan bien, hermanos, hermanas? Sí, se escucha bien. ¿Todo está claro? Hasta ahora sí. Ok. ¿Me escuchan bien? Ok. Voy a poner la vocal sukun encima de la letra ta al final aquí. ¿Me escuchan bien? Ya está. Me siento que el internet se corte.
No, sí la escuchamos bien, profesora. Ok, ok. Entonces, otra vez, para estar segura, para asegurar cuál ta voy a escribir al final de una palabra se termina con ta, voy a poner la vocal sukun encima de la última letra y pronunciar la palabra. Cuando la letra ta se queda la misma pronunciación de la letra ta, tenemos que escribirla ta abierta. Y vamos a poner la vocal sukun encima de la palabra darroja y pronunciarla. Cuando pongo el sukun encima de la palabra darroja, la letra ta aquí se cambia por la letra ha. Cuando el ta se cambia por otra pronunciación, entonces esta palabra se termina con la ta cerrada. ¿Está claro, hermanos, hermanas? Cualquier pregunta pueden preguntarme ahorita porque la última clase para explicar estas diferencias. ¿Está claro, hermanos, hermanas? No, profesora, a mí no me queda claro en el segundo ejemplo. Ok. O tal vez alguna otra señal. Ok, dame, si tiene una palabra se termina con ta, te digo otra palabra, madrasa. ¿Ok? Ahorita tenemos la palabra madrasa. Yo pronuncié la última letra en esta palabra ha. Y no sé, no. Esta otra. ¿Cuál hermana habló ahorita? Elena, Elena. ¿Sabes una palabra se termina con ta? no recuerdo ahorita. Ok, dame otra palabra, sea. Sea. Sayara, Sea. Elena. Am, Ahorita sin escribir la palabra. Sea. Yo pronuncié la última letra en la palabra sea ha. ¿Sí o no? sí, Cuando pronuncié la última letra, en la palabra sea ha, esta palabra se termina con la ta cerrada. sí, ¿Ok? sí. Y cuando pronuncié la palabra, cuando una palabra se termina con la letra ta, cuando pronuncié la última letra ta clara, esta palabra se termina con la ta abierta. Te digo algunos ejemplos. Bint. ¿Cuál ta voy a escribir al final? Bint. Está abierta. Otra palabra. Ocht. Ocht. Mm, Está cerrada. No, te digo bent y la última letra ta clara. Yo pronuncié la ta clara, ¿ok? Ok, sí, Yo pronuncié la letra ta muy claro, ¿ok? Otra sí. palabra, otra palabra. ذهبت. Ta- ذهبت. ¿Con cuál ta voy a escribir al final? con la ta abierta. Otra palabra. سكنت. سكنت. Está abierta. Ok, otra palabra. كتبت. Está, كتبت. está abierta. Está abierta. أحسنتي. Entonces, todos estos ejemplos, cuando se terminan con la ta clara en la pronunciación, ¿ya? Sí, sí. 100% estas palabras se terminan con la ta abierta.
Pero cuando te digo otros ejemplos, y por favor, Elena, te queda conmigo. Sea, ¿con cuál ta voy a escribir al final? Rápido. Está cerrada. Ok, قطة, Está abierta. غابة. Está cerrada. Ok, ¿tú sabes el significado de estas palabras? No. No. Pero depende la pronunciación, depende mi pronunciación, ¿ok? Eso Ok. todo lo que quiero de ustedes. No quiero que saben otras cosas, ¿ok? Entonces, todo lo que tenemos que salir de estas clases con la diferencia entre todo lo que más importante, escuchar bien para saber la diferencia entre la ta cerrada y la ta abierta. Depende la pronunciación, depende de mi pronunciación. ¿Ok? Diana. Sí, profesora, yo tengo una pregunta, digamos, con esa explicación, a mí me queda claro, pero también me llega una duda y es en el examen, ¿cómo se va a evaluar eso? Porque obviamente Ok, si está en el escrito, examen, no tengo no, ni idea cómo no, diferenciarlo. ok, no se preocupen por el examen. Voy a hacer la próxima semana, inshallah, antes de nuestra clase de la próxima semana, voy a darles un examen en la próxima semana. Vamos a revisar todo lo que tenemos, pero antes de revisar, voy a darles un examen. Este no el examen final, pero voy a darles un examen para que vean conmigo cómo voy a poner el examen al final. ¿Me entienden? Entonces, estudiar muy bien esta semana. Para la próxima semana voy a darles un examen. Va a estar muy parecido el examen final, muy parecido, ¿ok? Y después resolver este examen, voy a explicar todas las preguntas del examen en la clase. Voy a decirles dónde están errores y cómo, y cómo no tendrán estos errores después y cómo hacer esto, todo voy a hacerlo con ustedes, entonces no se preocupen por el examen. Nunca voy a poner examen muy difícil. Ahorita vamos a ver cómo voy a poner estas preguntas en el examen, inshallah. Entonces no se preocupe, Diana. Voy a explicar cómo voy a poner el examen. Voy a explicar todo esto, inshallah. ¿Ok? Les explico estas reglas porque cuando van a escribir, después, inshallah, tienen que escuchar bien la palabra y escribirla. Y inshallah, después, las próximas clases, cuando van a escribir atrás de mí, sin saber la palabra, van a escucharme bien. Y, por ejemplo, cuando tienen una palabra, se termina con ta, va a escribir esta palabra depende de mi pronunciación. ¿Ok? Ok, listo. Ahorita sabemos la diferencia entre la ta abierta y la ta cerrada. Entonces, cuando les digo una palabra se termina con la ja cerrada. Y les digo otra palabra se termina con ta marbut, ta cerrada. ¿Cómo saber la diferencia entre la ta cerrada y la ja cerrada? Aunque las dos palabras van a terminar con la pronunciación de la letra ja. Cuando van a escribir la ja cerrada y cuando tienen que escribir la ta cerrada. ¿Alguien de ustedes sabe? Joana, Elsa, Selva, Diana, Elena, Carlos. Elena.
Sí, profesora, pues ya usted lo explicó que para las palabras que tienen 3 sílabas y si llevan No, media, les digo la ha cerrada y la ta cerrada. sí, Ok. pues Voy a en la escribirles dos pronunciación palabras final, ahorita. Voy a escribirles dos palabras. Voy a escribir dos palabras. La primera, wajh. La segunda, madrasa. ¿Están conmigo? Sí, profe. ¿cómo está? Ok. ¿Pueden ver la pantalla bien? نعم كل شيء تمام. Sí, se ve bien. Sí, profesor. Voy a poner las vocales para que entiendan bien conmigo. ¿Están conmigo, hermanos, hermanas? Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Ok. نعم. Otra vez, hermanos, hermanas. Ahorita sabemos la diferencia entre la ta abierta y la ta cerrada. ¿Ok? Las hermanas y los hermanos que van a estudiar muy bien van a memorizar algunas señales de la ta abierta. Como hay 3 o 4 señales para saber 100% que esta palabra se termina con la ta abierta. Si las hermanas y los hermanos que van a estudiar bien y quieren avanzar en el idioma árabe, van a memorizar muy bien estas señales. Pero las hermanas y los hermanos que no les gusta memorizar mucho, van a poner al final de cualquier palabra que tienen, van a poner al final la vocal secún y pronunciar la palabra. Cuando la pronunciación de la última letra en esta palabra se termina con ta, van a escribir la ta abierta. Cuando la pronunciación de la palabra sale ha, van a escribir esta palabra con la ta cerrada. Pero la pregunta de nuestra clase de hoy es, profesora, cuando tenemos dos palabras, se terminan la pronunciación de las dos palabras que tenemos se terminan con ha, con la letra ha. ¿Cómo diferenciar entre el ha original de la misma palabra y la otra pronunciación del ha? Si cuando tenemos una palabra se termina cuando la pronunciación de una palabra se termina con la letra ha, pero vamos a escribir este ha, la ta cerrada. ¿Me entienden, hermanos, hermanas? Sí, profesora, perfecto. Ok. ¿Cómo diferenciar entre dos palabras? La pronunciación de las dos palabras se terminan con la letra ha. Una palabra de las dos se termina con ha y este ha es original y la otra palabra se termina con la pronunciación de la letra ha, pero esta palabra se termina con la ta cerrada. ¿Cómo diferenciar entre las dos? Hay dos maneras para saber esto.
Voy a decirles las dos y ustedes van a decirme cuál es el más fácil para hacerla, inshallah. La última, la primera, van a poner la vocal damma. Van a poner la vocal damma encima de la última letra. Ustedes van a poner, ahorita tienen dos palabras, la pronunciación de las dos palabras se termina con ja. Una de estas palabras se termina con ja y la segunda se termina con ta cerrada. Se termina con la ta cerrada. ¿Cómo saber cuál palabra se termina con la ja y la segunda se termina con la ta cerrada? Ustedes van a poner la vocal damma, encima de la última letra y pronunciar la palabra. Vamos a hacer esto juntos. Voy a poner la vocal damma al final. Profesora, ¿esto es parte de gramática o qué sería esto lo que Para nos está la enseñando? escritura y la lectura. Vamos a saber esto ahorita. Es que cuando van a leer, ¿cómo usted va a leer una palabra se termina con la ta cerrada? Se termina con la ta cerrada y tiene que leerla ja. ¿Me entiende? Voy a poner damma al final. Ahorita voy a decirles por qué tenemos que tomar esta regla. Primero voy a poner damma aquí y también aquí. Ok, la primera palabra voy a pronunciarla primero. El primer paso que voy a hacerla, voy a poner la vocal damma encima de la última letra que tengo y pronunciarla. Wajhu, wajhu. Y la segunda, wajhu. Cuando pongo la vocal damma y la pronunciación de la letra ja se queda la misma ja, esta palabra se termina con la ja cerrada. Cuando la pronunciación de la palabra se queda la misma ja, cuando pongo la vocal damma y pronunciar la palabra y la última letra de esta palabra, la última letra aquí ja, cuando la letra ja se queda, cuando la pronunciación de la letra ja se queda lo mismo, esta palabra se termina con la ja cerrada. Y cuando pongo la vocal damma encima de la última letra, aquí yo puse la vocal damma en la segunda palabra. Yo voy a poner la vocal damma encima de la última letra y pronunciar la palabra. Voy a pronunciarla madrasa y voy a pronunciarla con ta, madrasatu. Cuando la palabra tiene dos pronunciaciones, voy a escribir la ta cerrada. Voy a cambiar este ja por la ta cerrada. Así. Pero cuando pongo la vocal damma y la pronunciación de la letra ja se queda lo mismo, entonces la última letra tiene que escribirlo ja cerrada. Pero cuando tendrá dos pronunciación y las dos, aquí como en la segunda palabra, cuando tengo dos pronunciaciones, cuando puedo pronunciar esta palabra con ja y ta, voy a escribir la palabra con la ta cerrada. Voy a pronunciar las dos palabras otra vez. Aquí voy a poner la vocal damma
y pronunciar la palabra. La palabra se pronuncia wajhu, wajhu. Cuando la última letra se queda lo mismo, voy a escribir la ha cerrada sin sus puntos arriba. Pero cuando pongo la vocal damma encima de la última letra y pronunciar la palabra madrasa, y se termina, la pronunciación de palabra se termina con ha, madrasa, madrasa, no. Cuando pongo la vocal damma encima, voy a pronunciar la palabra madrasatu. No puedo pronunciarla madrasa. Aquí voy a escribir madrasa. Cuando pongo la vocal damma aquí, en la palabra madrasa, madrasa tu. Pero cuando voy a escribirla con ha, tengo que poner la vocal sukun. Esto no es correcto. Entonces, hermanos, hermanas, para diferenciar entre la ha cerrada y la ta cerrada, voy a poner la vocal damma. La vocal damma. Cuando la pronunciación se queda lo mismo, voy a escribir la ha cerrada. Pero cuando pongo la vocal damma y la pronunciación se cambia por la ta, voy a escribir la ta cerrada. Aquí voy a poner arriba la vocal damma, pronunciar la palabra, se pronuncia así, madrasa tu, madrasa tu. Aquí la palabra wajhu, aquí madrasa tu. No puedo decir madrasa. Cuando voy a decir madrasa, tiene que tener al final la vocal sukun. Entonces, para diferenciar entre la ta abierta y la ta cerrada, voy a poner al final la vocal sukun. Para diferenciar entre la ha cerrada y la ta cerrada, voy a poner al final la vocal damma. Voy a poner al final la vocal damma. Cuando se queda ha, voy a escribir la ha. Cuando la pronunciación sale con la ta, voy a escribir la ta cerrada. ¿Tienen alguna pregunta y duda, hermanas, hermanos? Adelante. Salam alaikum, profe. Waalaikum salam. Profe, yo lo que estoy viendo en ambas palabras, en ambos ejemplos, es que a mí lo que me ayuda a entender, no sé si es la otra regla, es que la consonante anterior No, tiene no, falta, no tiene, no, porque, hermano. porque cuando usted le coloca la dagma al final a ambas palabras, ¿qué regla puedo yo tomar para agregar los dos puntitos? O sea, ¿cómo me puedo guiar para poder Todo lo pronunciarla que como tienen, marbuta? por este nivel, todo lo que tienen que saberlo cuando voy a pronunciar la palabra, nada más. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita voy a darles ejemplos y voy a pronunciar las palabras. Ustedes van a decirme cuál voy a poner. Todo lo que tienen que saberlo cuando voy a pronunciar una palabra adelante de ustedes, en este momento ustedes no están viendo la palabra ni saben el significado de esta palabra, cuál ha o cuál ta van a escribir. Todo lo que tienen que saberlo, esto. No se preocupen por los ejemplos y el examen. Estoy explicando algo para cuando escucharlo entienden cuál ta van a escribir. Lo más importante es saberlo con la escritura. Ahorita no importa las reglas. Lo más importante para mí, yo les explico estas reglas para saberla
Y para las hermanas y los hermanos que quieren avanzar en el idioma árabe tienen que saber estas reglas. Pero no se preocupen con los ejemplos y el significado de las palabras. No importa todo esto para mí y en este nivel. Ahorita vamos a saber esto. Ustedes van a resolver conmigo todos los ejemplos, van a participar conmigo. Yo voy a pronunciar todas las palabras para ustedes y vamos a saber la diferencia entre la ja cerrada y la ta cerrada. Depende mi pronunciación. Esto es todo lo que tienen que saberlo de esta clase, nada más. No importa el significado, no importa los ejemplos, no importa el examen, todo esto, el examen va a estar con otras maneras. Voy a explicarla con ustedes. ¿Ok, hermanos, hermanas? Perfecto, gracias, profe. Esto es algo muy importante para la escritura. Cuando voy a decirles, por favor, hermano Carlos, hermana Elena, Elsa, escribir la palabra madrasa, por ejemplo. Aunque me escuchan pronunciar la última letra ja, pero ustedes tienen que poner 2 puntos arriba de la letra ja, porque ustedes en este momento tienen que saber que esta palabra se termina con la ta cerrada, no ja. ¿Ok, hermanos, hermanas? Sí. Esto es todo lo que tienen que saberlo. No importa las reglas, no importa. No quiero que estudiar la regla y no. Los explico la regla para las hermanas y los hermanos que les gusta saber las reglas en el idioma árabe y quieren avanzar o estudiar durante la semana otras cosas. Pero lo más importante para mí, explico rápido la regla y tomar los ejemplos y depende lo que voy a pronunciar para ustedes, saber la diferencia entre la ja cerrada, la ta cerrada, es que yo entiendo que todo esto es difícil, pero tienen que saberlo para la escritura, ¿ok? Es algo tiene una relación, la lectura tiene una relación con la escritura. Tienen que escuchar y leer y escribir en el mismo momento, ¿ok, hermanos, hermanas? Y vamos a saber esto cuando van a leer ahorita. Voy a darles un texto, ustedes van a leer. Cuando tienen que leer una palabra, se termina con ta, tienen que pronunciar la ja. Esto. Vamos a saber esto juntos, inshallah. Olviden todo lo que explicamos. Hay 2 cosas tienen que saberla. Primero, cuando tienen una palabra se termina con la ta. Cuando tienen una palabra se termina con la letra ta, para diferenciar entre la ta cerrada y la ta abierta, van a poner la vocal sukun. Van a poner la vocal sukun. Cuando se queda ta, van a escribir la ta abierta. Cuando se cambia por la ja, van a escribir la ta cerrada. La otra regla. Cuando tienen 2 palabras, la pronunciación de las 2 palabras se termina con ja, van a poner la vocal damma al final de las 2 palabras. Cuando se queda ja, tienen que escribirla ja. Cuando se cambia por la letra ta, tienen que escribirla la ta cerrada. ¿Está claro, hermanos, hermanas? Si tienen otras preguntas y dudas. Está claro, profesora. Ok, vamos a tomar ejemplos para que entendamos juntos y olvidamos todo lo que tomamos. Porque yo entiendo cuando explicamos reglas en esa manera, es muy difícil. Pero vamos ahorita con los ejemplos y mi pronunciación para que entiendan bien. Vamos con la primera hoja de nuestra clase. Empezamos. ¿Quién quiere participar conmigo?
Yo quiero escuchar todas las hermanas, todos los hermanos. Voy a estar con cada uno de ustedes. No se preocupen. ¿Ok? Empezamos con Carlos. Sí. Leo Carlos. entonces. Ok, Carlos. Ahorita y en la semana pasada diferenciamos entre la ta cerrada y la ta abierta. Hoy, inshallah, vamos a practicar cómo diferenciar entre la ta cerrada y la ja cerrada. ¿Listo, hermano? Sí. Ok. Usted va a leer todo el ejemplo sin la última palabra. Yo voy a pronunciar la última palabra para usted. Depende de mi pronunciación. Usted va a decirme cuál voy a poner al final, la ta cerrada o la ja cerrada. ¿Está claro, hermano? ¿O lo explico más? Sí, está bien. Estoy Ok. entendiendo. Adelante, hermano. Catafat Gairu. No. Ah. Abrir guarda. Ahsant. Usted pronunció la última palabra, guarda. Guarda. Ok. Guarda. Ponga al final la vocal damma encima de la palabra guarda y pronunciarla. Ok. Yo voy a poner la vocal y voy a pronunciarla para usted. ¿Ok? Sí. Usted nos dijo guarda. Y cómo usted nos dijo guarda. La pronunciación se termina con ja. Y no sabemos, en este momento, no sabemos qué vamos a poner al final, la ta cerrada o la ja cerrada. Aunque, porque usted nos dijo guarda, la pronunciación salió con la letra ja. Pero no sabemos qué tenemos que poner, la ta cerrada y la ja cerrada. Okay. Usted nos dijo guarda. En el primer momento voy a poner la ja, pero incorrecto, no es correcto. Voy a pronunciarla, el primer paso, voy a pronunciarla guarda, pero para saber exactamente qué voy a poner al final, la ta cerrada o la ja cerrada, voy a poner al final de la palabra guarda, voy a escribirla. Es que yo no puedo escribir aquí. Voy a poner al final de la palabra guarda, voy a poner la vocal damma y pronunciarla. Guarda tú. Guarda tú. Cuando se termina con la ta, voy a poner la ta cerrada. Cuando se queda ja, voy a poner la ja. Entonces, voy a pronunciar la palabra con la vocal damma al final y usted va a indicarme qué voy a poner al final, la ta cerrada o la ja. Guarda tú. Guarda tú. ¿Qué voy a poner al final, hermano? La tamarbuta. Ahsant, jazakumullah khairan. Ahorita voy a cerrar y voy a escribir la palabra para ustedes para que entiendan conmigo bien. Bismillah. ¿Qué palabra nos dijo, hermano? ¿Puedes decirme la palabra otra vez? Guarda. Otra vez. Yo quiero escucharla. El hermano guarda. Okay. El hermano nos dijo guarda. Voy a escribirla con ja. ¿Pueden ver la pantalla bien? No. Ok. El hermano nos dijo guarda. Yo escuché el hermano
yo los escuché pronunciar la última letra ja, pero voy a poner al final de esta letra, aquí lo que está en el color rojo, voy a poner al final la vocal damma, aquí. Voy a poner la vocal damma. La vocal damma. No, ja. Voy a poner la vocal damma y voy a pronunciar la palabra. Wardahu. Wardahu. Incorrecto. Cuando voy a pronunciarla, warda. Warda. Tú. Warda. Tú. Así la palabra. Así la palabra es correcta. ¿Ok, hermanos, hermanas? Vamos con otro ejemplo. Bueno, profesora, disculpe, pero a mí la verdad sí me está costando mucho entender porque si usted, o sea, si yo leo la palabra guardahu, porque yo no tengo ni idea cómo la palabra suena o cómo debería sonar, Ok, poner para la mí me palabra, suena hermanita, bien. hermanita, poner la palabra wardahu en el traductor. ¿Puedes ponerla? Ok, voy a ponerla. Voy a ponerla. Un ratito, hermano. Ok. Ok, hermano. En las dos sale el significado. Entonces, hermanita, todas estas reglas para saber la diferencia entre la ja cerrada y la ta cerrada cuando usted va a escucharme nada más. ¿Ok? Depende lo que voy a hacerlo con ustedes. No tienen que hacer nada. Ustedes van a leer la frase. Voy a leer la última letra en estos ejemplos. Muy bien. Ustedes van a decirme cuál ja o cuál ta voy a poner. Todo esto para cuando van a escucharme decir una palabra, saber cuál ja o cuál ta tienen que escribir al final. Ok, voy a darles un texto. Voy a abrir un libro. Vamos a elijarse un poquito sobre estos ejemplos y abrimos un libro árabe para que entiendan esto conmigo. Estoy buscando aquí. ¿Quién? Diana, ¿está conmigo? Diana. Sí, profesora. Ok, Diana. Diana. ¿Estás conmigo, Diana? Sí, profesora. Ok. Diana, leer esta palabra, por favor. Ok, bismillah. Wa, ka, la, mat, Dal. dal, ya. Wa, ka, dal, mat. ¿Cuál ta está aquí, hermana? Esa es la ta abierta. Ahsante. Esto todo lo que quiero, todo lo que quiero. Quiero que usted que sepa que está abierta, nada más. Sí, o sea, la explicación de la ta abierta y cerrada está clara. Pero tengo que explicar estas reglas. Pero otra cosa, queda conmigo para que entienda bien, Diana. Leer esta palabra, Diana. Ok, bismillah. Ya, da, tú. Ya. Jayidatun. ¿Por qué Tun. aquí tanwin? Ajá, ya ¿Cuál también. ta, Diana? ¿Cuál ta? Esa es la ta cerrada. Eso es todo lo que quiero. Que diferenciar entre ta y la otra. Esto es todo lo que quiero.
nada más. ¿Ok? Pero tengo que explicar estas reglas, ¿me entiende? Sí, pero por ejemplo, ¿Por qué? Porque ustedes van a saber esto cada clase. Voy a practicar. ¿Cuál está, Diana? Voy a preguntarte y voy a preguntar Carlos y otras hermanas, Elena, Liliana, Juan, todos los hermanos. Cuando vamos a leer cualquier texto, voy a decirles cuál está, así, nada más. Esto es todo lo que quiero. Otra pregunta, Diana, queda conmigo. Leer esta palabra. ok, no, ahí no se pronuncia la L, ¿verdad? No, anu. Ya, Cuando tenemos la sílaba alif lam, cuando sí, con la tenemos, solar, ok, no se cuando pronuncia. tenemos la sílaba, cuando tenemos una palabra se empieza con la sílaba alif lam y después la letra lam, hay una letra tiene shadda, usted tiene que pronunciar el alif con la letra después el lam directamente. Eliminar o quitar la pronunciación del lam, como no está aquí. Anni, annu, annu, annufayati. ¿Cuál ta se termina esta palabra, Diana? La abierta. La abierta. ¿Y por qué se termina con la ta abierta? ¿Puedes decirme? Porque está sonando la ta, no está con Otra sonido razón. Yo quiero escuchar otra razón. ¿Quién sabe? Porque la letra antes de ta tiene alif. ¿Ok? ¿Ok? Diana. Ok. Leer esta palabra. Muntashra. No sé cómo pronunciar. Muntashiratun. Okay. ¿Con cuál ta se termina esta palabra, Diana? Con la ta cerrada. Ok, esto es todo lo que quiero, nada más. ¿Aquí Pero, difícil o fácil para ti? Ok, la pronunciación es fácil porque yo la estoy viendo. Obviamente estoy viendo la T cerrada y la T abierta. Pero en la explicación, cuando se pronuncia T y cuando se pronuncia ja, o cuando se pronuncia ja y no sé si Te es entendí muy bien, no pero entiendo. esto ustedes van a saberlo muy bien cuando practicamos diferenciar entre la ta cerrada y la ja cada clase. Cada clase voy a practicar esto con ustedes. Pero antes de practicarlo con ustedes, tienen que saber las reglas. Y cuando practicamos estas reglas, 10 clases, al final de estas clases van a saber todo. No se preocupen. No tienen miedo de nada. Cada clase voy a practicar estas reglas, inshallah. Y no se preocupen por el examen. Olvidar el tema del examen. No voy a poner ejemplos difíciles para ustedes. Las hermanas y los hermanos que estudiaron muy bien conmigo tenían 100% sin ningún problema. Hay muchísimas hermanas y muchos hermanos resolvieron el examen en 10 minutos y otros en 15. No se preocupen por el examen. La próxima semana, inshallah, voy a darles todo sobre el examen. ¿Ok? Y voy a darles examen antes del examen. ¿Ok? Para las hermanas que van a tener algunas notas un poco no está bien, van a recuperarla antes del examen final. No se preocupe por el examen y también no te preocupes por las reglas. Voy a practicar todas estas reglas cada clase. Cada clase. La próxima semana voy a practicar esta regla y las reglas antes. Inshallah, después del examen, vamos a leer y sacar todas las reglas del texto y vamos a practicar mucho antes de tomar las reglas principales en el idioma árabe. ¿Ok, Diana? Entonces, todo lo que tienen que saberlo
esto. ¿Ok? Entonces nos quedamos un poquito con el texto para la hermana Diana y las otras hermanas y los otros hermanos que tienen problemas todavía en estas reglas. Entonces vamos a leer un poquito y saber todo lo que tomamos juntas y juntos ahorita. Nos quedamos con Carlos. Ahorita seguimos con quién. Por favor, levanten sus manos. Liliana. Liliana. Sí, Ok, Liliana. 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 sí, maestra. Pronunciar esta palabra. Pronunciarla. Hadihi. Hadihi. هذه se termina con ha cerrada o la ta cerrada. Con la ja cerrada. Ahsanti. La otra palabra, la palabra siguiente. Agui. Aguisa. Aguisati. Otra vez, el lam tiene sukun. Entonces tiene que pronunciarla. Algi. Al-qui. Algi. Algi. Qui. Alqui. San. Sa. Al-qissa. Alqui. Algisahi. Ko. Liliana, este es la letra ko. Ja. Ko. Este es la letra ko. Alqui. So. Alquisa. Hi. ¿Por qué hi? Es la ta. Esta. Ok, Perdón. ta tiene Sí. kasra. Sería alquisati. Al-qissati. Ok. ¿Cuál ta aquí? ¿Cuál ta, Liliana? ¿La ta cerrada o la ta abierta? Está cerrada. Ahsanti. Hermanos, hermanas, voy a leer todo el texto en dos maneras. Ustedes van a decirme por qué pronuncié. Voy a pronunciar todo esto hasta aquí en dos maneras. La primera. ما العبرة التي نستفيدها من هذه القصة. La otra manera. ما العبرة التي نستفيدها من هذه القصة أثناء. ¿Por qué en la primera vez pronuncié al-qissa? Al-qissa. Porque ahí se detuvo. ¿Por qué qué? Porque ahí se detuvo. ¿Qué? Se detuvo, o sea, se paró en esa palabra. Ahsan, Fue la última palabra. ¿quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? ¿Quién estaba con quién? El hermano que contestó. ¿Quién contestó? Yo, Carlos. Carlos, Ahsan. Eso es todo lo que quiero que ustedes sepan esto, nada más. ¿Me entienden, hermanos, hermanas? Otra vez. ¿Está claro para ustedes? Cuando voy a leer un texto, la hermana Diana me dijo por qué estamos tomando estas reglas. Por esto, Diana. Pero cuando estoy leyendo, Eso es lo que ella quiere, mamá. ¿qué? ¿Qué? No, profe, disculpe, estaba hablando de otra cosa. Ok. Entonces, hermanos, hermanas, tomando estas reglas para cuando voy a leer otra vez. Cuando voy a leer toda la frase y paro por un segundito, voy a pronunciar esta palabra con ha. Pero cuando siguiendo leyendo toda la frase, tengo que pronunciarla la ta. Entonces, cuando tienen cualquier palabra se termina con la ta cerrada y voy a parar, tienen que pronunciar este ta ha. Pero cuando van a seguir,
van a pronunciar la ta. Voy a leer esta frase en las dos maneras otra vez. ما العبرة التي نستفيدها من هذه القصة. Yo paré para cualquier razón, no importa, pero tengo que pronunciar este ta cuando tengo que parar, tengo que pronunciar este ta, ¿ok? Cuando tengo una razón para parar donde una palabra se termina con la ta cerrada, tengo que en este momento o en este caso voy a pronunciar la ta cerrada por la letra ja. Pero cuando mientras sigo leyendo, voy a pronunciar la letra ta. En esa manera. ما العبرة التي نستفيدها من هذه القصة أثناء قيامنا برحلة مدرسية. برحلة مدرسية. Yo pronuncié la letra ta. Yo pronuncié esta palabra así, برحلة. Yo pronuncié la ta cerrada. Pero cuando yo paré donde la última letra en esta pregunta, cuando yo paré donde la ta aquí, la letra ta, y no voy a seguir leyendo, pronuncié esta palabra, la última letra en esta palabra, ha. Así. أثناء قيامنا برحلة مدرسية. Aunque la palabra se termina con la ta cerrada, pero tengo que pronunciarla la ha cerrada. Eso lo que tenemos que saberlo, hermanos, hermanas. ¿Está claro o todavía no? No tengo ningún problema, que voy a explicar todo por otras veces. Profesora, Adelante. cuando hacemos pausa, paramos con sukun. Ahsante. Cuando hacemos pausa, pronunciar cuando hacemos pausa, pongan el sukun. Y si Ahsante, Elena. continuamos, ok. Ahsante, jazakumullahu khairan. Cuando hacemos pausa, pongan sukun y pronunciar cualquier palabra se termina con la ta cerrada, ha. Directamente, sin pensar. Shukran, Yasaila. ¿Ok? Pero cuando paren, pronunciar la palabra. Elena, cuando tengo que parar donde una palabra se termina con la ta cerrada, ¿cómo tú vas a pronunciar la palabra? Ok, hermanos, hermanas, voy a leer muchos ejemplos para que entiendan conmigo. Voy a leer mucho y parar, siguiendo leyendo, y les digo las reglas que tomamos. ¿Listo, hermanos y hermanas? Ok. Vamos juntos y juntas, escúchame muy bien. Voy a leer muchas palabras, muchas frases. Ustedes van a decirme cómo voy a pronunciar, ¿ok? Aquí tenemos un título, se termina con la ta cerrada. Antes de pronunciar esta palabra, alguien de ustedes, sin saber el significado y nada sobre esta palabra, alguien de ustedes sabe cómo voy a pronunciar la última la letra ta aquí? Ok. Yo quiero escucharles y voy a responder y explicar. La ja al final. Ahsantum, ¿por qué? Ahsantum, ¿por qué, hermanos, hermanas? ¿Por qué? Porque está cerrada y también se está parando. Okay. Se está ¿Por qué parando, esta correcto. palabra es que voy a pronunciar esta palabra
Zulita, es que este es un título de este texto, es el Correcto. título del texto. Entonces voy a pronunciar esta palabra Zulita. No voy a decir النظافة اتفق عمر. No, este incorrecto. ¿Me entienden, hermanos, hermanas? Voy a pronunciar la palabra en esa manera. Aunque la palabra que están viendo en la pantalla se termina con la ta cerrada, pero voy a pronunciarla ha, así, النظافة. ¿Por qué? النظافة. ¿Por qué, hermanos, hermanas? ¿Por qué? Voy a pronunciarla Zulita. Voy a parar o voy a hacer una pausa entre esta palabra y lo que voy a leerlo después. ¿Por qué? Cuando, por ejemplo, tienen una palabra en español, cuando tienen el título en un texto, ustedes van a pronunciarlo lentamente, van a pronunciarlo con tranquilidad y luego van a hacer una pausa, un segundito, y luego van a seguir leyendo. En cualquier idioma. Lo mismo vamos a hacerlo con el idioma árabe. Voy a pronunciar esta palabra an-nadafa y seguir leyendo con tranquilidad. Entonces, cuando tienen una palabra así o cuando tienen un título, en cualquier texto van a leer, en cualquier libro en el idioma árabe, este título se termina con la ta cerrada, aunque se termina con la ta cerrada, pero tienen que pronunciarlo por la ha. ¿Me entienden, hermanos, hermanas? Ok. Siguiendo leer con ustedes van a decirme cómo voy a pronunciar la palabra. Ok. اتفق عمر مع. Aquí. ¿Cómo voy a pronunciar esta palabra? ¿Con la ja o la ta cerrada? Con la ja. Ahsant. Cuando una palabra en un texto no tiene sus puntos, directamente van a pronunciar la ja clara, ja clarita, así. اتفق عمر مع أصدقائه. Sin ningún problema van a pronunciar esta palabra ja. El problema cuando tenemos una palabra se termina con ta, en algunos casos van a pronunciar la ta cerrada, en otros casos van a pronunciarla ta, en otros casos van a pronunciar la ja, ¿ok? Siguiendo leyendo, ¿qué hora es? Ya tenemos que cerrar nuestra clase. Ok. Voy a pronunciar dos palabras más. Ustedes van a decirme cuál ta o cuál ja voy a pronunciar. Esta palabra, annifayati. ¿Con cuál ta se termina esta palabra, hermanos, hermanas? Abierta. Ok. Ahorita voy a leer esta frase desde aquí hasta aquí en dos maneras. En dos maneras. Aquí. Mientras estoy leyendo, voy a pronunciar esta frase en dos maneras. شاهدوا النفايات منتشرة في كل مكان. شاهدوا النفايات منتشرة في كل مكان. La otra manera, شاهدوا النفايات منتشرة في كل مكان. Cuando paré, pronuncié la palabra muntashira con la ja. Cuando seguía leyendo, yo pronuncié la letra ta aquí, la misma ta. شاهدوا النفايات منتشرة في كل مكان. Seguimos leyendo las letras como está aquí. Y cuando paramos, cambiamos la pronunciación de la letra ta por la letra ja. ¿Está claro, hermanos y hermanas? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Está claro, profesora.
Ok, creo que ya terminamos nuestra clase. Ok, la próxima semana, inshallah, tienen que, voy a darles el examen antes de a las 4. Ok, tienen que resolverlo y voy a ver todas las notas de ustedes y voy a discutir y voy a explicar todo lo que hicieron en la próxima semana, inshallah. Hasta la próxima semana. ¿Tienen alguna pregunta, duda rápido? No, profe. ¿Qué? Barakallah fiki. Ahsantum jami'an. Hasta la próxima semana. Entonces, hermanos, hermanas, no olvidar estar listas a las 4. Voy a poner el examen en el grupo del WhatsApp. Inshallah, a las 4. Hasta la próxima semana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum Wa alaikum salam. salam.